Hoy vamos a hacer un repaso, no traigo nada nuevo, sino un repaso de lo que ya sabemos, pero que muchas veces es necesario que lo repasemos para refrescarnos, ¿no? Para no olvidarnos de todo esto. Yo siempre lo digo porque cuando mi hija era chiquita yo tenía que explicarle cosas del colegio. Y había veces que, claro, yo teóricamente lo sabía, lo sé, pero el tema es que cuando vos se lo tenés que explicar a alguien para que lo entienda, como que yo me tenía que poner a rever conceptos básicos para saber cómo explicarle a ella el tema ese. Entonces, cómo hacer, por ejemplo, una división, cómo hacer la prueba de la división, y vieron que siempre sacan métodos nuevos que tenés que poner a investigar. Bueno, hoy quería hablar sobre el tema de la oración. Si venimos acá es porque creo que sabemos orar, ¿eh? Pero muchas veces, y yo cuando estaba preparando esto decía, wow, la verdad que a veces uno ora y por inercia va orando, pero se va olvidando de algunas cositas que son muy importantes dentro de la oración. Y a veces corremos un problema, a veces tenemos un problema. Vieron que, no sé si han leído a veces sobre los métodos de oración, cómo orar, ¿eh? Ya me puse a buscar, hay un montón. Acá anoté algunos. Uno, por ejemplo, es orar con el Padre Nuestro. Es un ejemplo que el mismo Jesucristo nos dio, ¿eh? Entonces, oramos repitiendo el Padre Nuestro. Obviamente no repitiendo como loro, sino entendiendo lo que vamos leyendo. Pero un método para orar es el Padre Nuestro. Otro método es recitar salmos o partes de la Escritura, ¿eh? Por ahí hay hermanos que oran con leyendo o recitando la palabra, lo que por ahí le va surgiendo en el momento. Hay otro hay un libro sobre esto, sobre la oración específica. No sé si han leído sobre el pastor John Guichot, creo que es de Corea del Sur, una Corea por allá es. Que dicen que vos tenés que pedir específicamente lo que querés recibir. Pero todo detalle. Dice que él estaba pidiendo por una bicicleta, un escritorio y una silla para poder estudiar, y una bicicleta para poder visitar gente. Dice que un momento entendió que, ¿cómo querés la bicicleta? ¿De qué color? ¿Cómo querés el escritorio? Entonces él pidió específicamente cómo quería tal cosa y le fue dado así. Y entonces uno ya toma un método como tenés que orar específicamente. Entonces está pidiendo algo en particular. Bueno, Señor, quiero, no sé, un jovencito por ahí, quiero una esposa que sea rubia, ojos celestes, así. Si no, bueno, ese es otro método. Otro método, y quiero por acá vamos a buscar Marcos 11. Les voy a pedir que busquemos. Es que hay que orar en tiempo pasado. Un método. Esto yo no lo sabía. Esto nosotros los había escuchado, pero este no. Marcos 11. Vamos a leer el versículo 24 primero y después vamos a leer el 23. El 4 dice que dice que hay que orar en tiempo pasado. Dice el versículo en la Reina Valera dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero dicen que en el original, antes de traducirlo, dice que uno tiene que leerlo diciendo creyendo que ya lo recibiste. No diciendo creyendo que lo recibiréis, sino que ya lo recibiste. Entonces, uno toma como un método orar en tiempo pasado. Hay otro que es la oración imperativa. En el 23, ¿qué dice? ¿Alguien si lo quiere leer? Acá Jesús está enseñando sobre... ¿Y tomando la copa? No, Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Bueno, esa es la oración imperativa. ¿Qué le dice? Al monte, como que le está ordenando al monte. Y de ahí se desprende una doctrina medio rara que es el decreto. Yo decreto que, y bueno, y la gente se agarra con que uno puede ir decretando, ni que fuera el presidente para andar largando decretos, ¿eh? No se puede decretar. No, mira, a mí ni siquiera me sale, a veces que amanece nublado, así frío, y me levanto y digo, yo decreto que hoy se toma mate con torta frita. Y allá se escucha, bueno, hacetela, chao, se terminó el decreto. Entonces, esa es una forma de orar que, es más, cuando yo leía esto me acordaba de Judas, que hicimos el estudio una vez en la iglesia. ¿Se acuerdan que el ángel cuando disputaba el cuerpo de Moisés, dice que el ángel ¿cómo le respondió al diablo? El Señor te reprenda. No es que yo decreto que el cuerpo pase, no, dice el Señor te reprenda. Entonces, alguno lo toma como esta oración imperativa, pero no es una enseñanza muy cierta. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que no es
el modelo que yo vaya a adoptar de oración. El hecho de que a alguien le haya dado resultado, por ejemplo este que pidió la bicicleta de tal color, y que a él le haya resultado no quiere decir que siempre vaya a resultar a todos. Hay cosas que uno practica que a mí me pueden salir, pero si se las recomiendo a uno capaz que no le sale, o al revés. Lo importante acá no es el modelo, no es ni siquiera la oración. Porque yo puedo decir, bueno, yo voy a orar y voy a orar efusivamente para mover la mano de Dios, o voy a orar así con ropa de silicio para mover la mano de Dios. No, acá lo importante es saber a quién estamos orando. Y de ahí la oración pasa a un segundo plano. Si bien es importante porque me permite hablar con Dios, pero no importa si yo estoy efusivo, si estoy calmo, si estoy de rodillas, si estoy parado, lo importante es que estoy hablando con Dios. Y eso es lo importante de la oración. No importa el modelo, no importa las palabras, sino es Dios lo importante. Y ahí es cuando nosotros confiamos en que porque yo hago la oración específica o hago la oración de esta forma o de la otra, el Señor me va a responder. No, yo tengo que tener una conversación con Dios y ahí la oración va a empezar a cambiar. Porque estoy enfocado no tanto en lo que voy a decir o cómo lo voy a decir, sino que estoy enfocado en Dios, en nuestro Señor. En Hebreos 4:16, ¿qué dice? 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, cuando yo estoy orando, estoy confiando en que me estoy acercando al trono de Dios. ¿Y cómo me tengo que acercar? Confiadamente, sabiendo que en Él voy a encontrar la ayuda necesaria para mi situación o para lo que sea. La oración también tiene que ajustarse a la voluntad de Dios. Yo no puedo orar, o sea, a veces uno ora por cosas que cree que necesita o que realmente necesita, pero a veces oramos por cosas que creemos que necesitamos, pero tenemos que ver si eso se condice o se va de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que tener en claro por qué y para qué oramos. Santiago 4:3, ¿qué dice? Y ahí a veces vemos por qué nuestras oraciones no son contestadas. Dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así es. Otra versión dice, cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Entonces, a veces vieron que hay gente que ora por mucho tiempo y como que la oración no es contestada. A veces es un propósito de Dios. Ustedes si después van en Lucas y leen el primer capítulo, van a ver que hubo un hombre que estuvo toda su vida esperando para ver el Salvador. ¿Se acuerdan cuando el niño Jesús fue llevado al templo? Dice, mis ojos lo han visto. Toda una vida esperando, orando seguramente a Dios, pidiéndole por ese momento. Y se le pasó la vida. Recién en los últimos instantes de su vida lo tuvo. Pero hubo todo un propósito de Dios para eso. Pero a veces mis oraciones no son contestadas y yo de ahí tengo que ver de parte de Dios si es porque todavía tengo que esperar la respuesta de Dios o porque estoy pidiendo mal. Y eso se consigue en oración, pero sabiendo que del otro lado está Dios, y en esto de la oración también vamos a ver que no solo es hablar, sino también saber escuchar. Y ahí es cuando Dios me va a revelar si lo que estoy pidiendo no está bien, entonces, o me está diciendo, bueno, seguí orando porque todavía hay que esperar. Otro tip para la oración, ser agradecidos a Dios. Y yo cuando iba mencionando esto, a veces me daba cuenta que me pongo a orar y presento las peticiones, bueno, no sé cada uno cuál es su método. El método mío es tener una lista porque si no me olvido la mitad de las cosas, como cuando las mujeres salen a hacer las compras, ¿vieron? Salen y se vuelven con la mitad de las cosas, ¿o no? Bueno, yo tengo que tener mi lista, y a veces me doy cuenta que me enfoco demasiado en la lista y por ahí me olvido de ser agradecido con Dios. O por ahí tengo algún motivo de oración y digo, después cuando estaba preparando, digo, Señor, a veces me olvido de preguntar si está dentro de tu voluntad. Entonces, todos estos tips me fueron recordando algunas cosas. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces tenemos que ser agradecidos a Dios. Aun cuando la respuesta no viene y entendemos que es de parte de Dios, que todavía tenemos que esperar. Bueno, aún, Señor, te agradezco porque sé que a su tiempo me vas a mostrar la salida, me vas a enviar lo que necesito o vas a obrar en lo que estoy necesitando. Otra cosa que no tengo que olvidar
es el respeto a Dios. Por ejemplo, que por ahí, a veces yo también he cometido, más que todo cuando era nuevito en estas cosas del Señor, de dirigirme... Ah, mira. Hola, pásanos. Hola. Hebreos 12:28, si alguien lo quiere buscar. Hola. ¿Lo tienen o lo leo? 12, ¿cuánto? 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Entonces, sirviendo a Dios con temor y reverencia. Nos acercamos a Dios con esa actitud. Y fíjense en que Jesucristo es nuestro ejemplo, ¿no? Aquí en la tierra, de cómo tenía él la relación con el Padre y cómo se relacionaba. Y ahí está, la leo para que no se nos vaya tanto. Hebreos 5:7 dice: Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran temor, con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que podría haber tenido más confianza, podemos decirle así entre comillas, con Dios, dice que tenía un temor reverente en cuanto él se acercaba al Padre. Y si es nuestro ejemplo, ¿cómo tenemos que acercarnos nosotros a Dios? Con temor. Como dijimos recién, nos acercamos confiadamente a su trono, pero con temor reverente, como Jesucristo lo hacía. Y el Salmo, que vos lo sabés de memoria, ¿cómo dice? La segunda parte dice: afirma mi corazón para que teme tu nombre. Exactamente. A veces por naturaleza somos medios irreverentes. Entonces, en nuestras oraciones también tendríamos que pedirle al Señor que nos ayude a tener un corazón reverente, un corazón que tema a Dios para ser reverentes delante de Él. Salmo 89:11, la segunda parte. Y cuando yo me acerco así a Dios y tengo reverencia para con Dios, hay algo que se revela en mi vida y que dice, y que es que yo reconozco mi condición delante de Dios. Entonces ya no voy con una oración diciendo: Señor, mirá que yo soy tu hijo, que yo hago esto, que yo hago el otro. Es como que digo, ya me gané el derecho a tener una bendición de parte del trono. Sin embargo, ¿se acuerdan en Lucas 18:13? Habían dos que estaban orando. Uno, ¿se acuerdan? ¿Cómo oraba? Señor, que yo ayuno todos los días, y que doy el diezmo, y que doy este, que doy... Y oraba así. Y en el 13 dice: más el publicano, ¿cómo oraba él? Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando uno se acerca a Dios, confiado en que vamos a tener socorro en su trono, pero con un temor reverente, ahí uno se da cuenta de cuál es nuestra condición delante de Dios. Y tendremos que acercarnos así: Señor, vengo, pero soy un pecador, ayúdame. Dice que este hombre era tal su condición, o cómo él se veía delante de Dios, que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo. Así que imagínense cómo se sentía. Bueno, cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios y un temor reverente, nosotros tomamos esta actitud. Ayer hubo un devocional, ¿todos lo han leído, el devocional de la iglesia? Yo no. ¿No? Ah, bueno. Dice en 1 Timoteo 2, el versículo 1 y 2 decía: ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo en toda piedad y honestidad. Y en esto también yo quería hacer referencia a que cuando oremos, no seamos escasos ni seamos egoístas. Porque hoy en día estamos en una situación económica en este país que está complicada. Entonces pedimos todo por el pan nuestro de cada día, para que el Señor ponga el pan en nuestras mesas, en nuestros seres queridos, pero no seamos escasos. Oremos para que, por nuestros gobernantes, porque si le va bien al gobernante, le va a ir bien al país, y van a ser bendecidos todos. Quizás por nuestra oración bendecimos a todos. Y uno dice: bueno, pero también va a bendecir a los pecadores. Bueno, Dios, cuando hace salir el sol, ¿qué dice la palabra? Sale sobre los justos y los injustos. Entonces, oramos.
la bendición, si le va bien al país, va a ser sobre todos. Después cada uno tendrá que arreglar sus cuentas delante de Dios, qué es lo que hizo durante aquí la tierra. Pero nosotros no seamos escasos, oremos por todos, incluyamos a nuestros hermanos también. Dice, la instrucción es simple, saqué algunos puntos del devocional de ayer, y plana: mantener la oración como el pilar fundamental de nuestra vida junto a Dios, para recibir dentro de sus tiempos las maravillosas promesas que solo Él puede brindar: paz, regocijo, seguridad, tranquilidad y, sobre todas las cosas, vida. ¿Cuántas cosas de estas faltan a menudo en muchas personas? Quizás tienen materialmente todo, pero no tienen paz, no tienen seguridad, no tienen tranquilidad. Entonces, cuando viene de Dios, dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Que la oración se convierte en una prioridad, en una herramienta indispensable para pedir al Señor su ayuda, pero también para agradecerles por las bendiciones que otorga. Y daban el ejemplo de David, que David fue un hombre de oración. Yo siempre recuerdo a David cuando iba a atacar a los filisteos. A veces oraba y el Señor le decía, bueno, andá y atácalo. Otra vez él decía, no, da las vueltas y cuando sientas el ruido en las balsameras, ¿se acuerdan? Ahí ataca. Entonces, cada situación que él tenía, oraba a Dios y buscaba la guía de Dios. Y ahí la reflexión era, ¿es la oración una guía en mi vida o el último recurso cuando surgen los problemas? A veces es como eso. Ninguno de nosotros, o por lo menos yo, muy pocas veces me acuerdo de la goma de auxilio del auto. Pero falta que una vez se me pinche la goma para que me acuerde que está ahí atrás. Y a veces cuando la vas a sacar, como no la controlaste nunca, está desinflada. Y entonces me acuerdo yo cuando voy a hacer un viaje largo, digo, ay, a lo mejor la rueda de auxilio, así que voy y la hago controlar. Y a veces usamos así la oración. La tenemos ahí como... por si en algún momento hace falta, la sacamos. Y no, tendría que ser algo diario en nuestra vida, algo indispensable. Nuestra vida tiene que estar en sintonía o deseando estarlo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y esto por qué? Dice en Juan 9:31, y sabemos que Dios no oye, ¿a quién? A los pecadores. Mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Yo cuando leía esto y meditaba en esto, digo, si Dios no oye a los pecadores, estamos fritos. Porque ¿quién de nosotros no peca? Quizá un día no, 2, 3, pero en algún momento tenemos alguno. Es más, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. ¿Y cuántas veces nos pasa que a veces uno de distraído llega a la noche, se te pone a pensar y digo, pucha, pero ¿cómo no hice? Te parece la oportunidad de hacer un bien. Entonces estaríamos todos pecadores. La diferencia es que en Gálatas, ¿se acuerdan las obras de la carne y las obras del Espíritu? Dice que los que practican las obras de la carne, los que viven continuamente deseando pecar o no les importa pecar, esos Dios nos oye. Pero nosotros tenemos, por misericordia y gracia de Dios, una nueva oportunidad. Cuando nos dimos cuenta de que metimos la pata o que le erramos al blanco, como decía el apóstol Pablo, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y como el publicano pedir perdón al Señor, y Él restaura nuestras vidas, y Él escucha esas oraciones. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón deseoso de seguir a Dios, y a veces sabemos que podemos llegar a errar en alguna cosa. Pero nuestro deseo es siempre agradar a Dios en todo. Entonces, a veces si mi oración no es contestada, tengo que ver también de pedirle al Señor por qué. Puede ser porque no es de la voluntad de Dios, porque tengo que esperar, o porque quizás hay algo en mi vida que tengo que sacar o superar primero antes de recibir la bendición. ¿Amén? Cuando yo me acerco a Dios con todos estos tips que vamos teniendo, algo sucede. ¿Se acuerdan de Cornelio en Hechos 10? Se le apareció un ángel. ¿Se acuerdan? Y él mirándolo fijamente, Cornelio, ya atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Hechos 10:4. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con estas actitudes en oración, confiadamente al trono de la gracia, con reverencia, siendo agradecidos, nuestra vida de oración después se ve reflejada en nuestra vida en público. O sea que la limosna era un acto natural o que salía del corazón de Cornelio porque tenía una buena relación con Dios. Entonces cuando yo tengo una buena relación con Dios, a través de la lectura de la palabra, cuando lo sirvo y también en oración, eso va a hacer que yo ande en mi vida haciendo buenas obras. Naturalmente. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra del Señor? Si alguien te pega, vos tenés que poner la otra mejilla. Si alguien te pide una ayuda para llevarle una milla, vos la llevas 2. Es algo natural que surge del Hijo de Dios cuando tiene una buena comunión con el Señor.
Porque cuando nos acercamos así en oración, buscándolo en su palabra, la esencia de Dios se va reproduciendo en nuestras vidas y ahí se manifiesta el Hijo de Dios como tiene que ser. ¿Amén? Cornelio le pasaba eso. Por eso se le apareció un ángel. Y después viene la salvación a toda su casa. Como decía, no hay que ser egoísta, orar por las autoridades. Y en Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la oración no es algo que me voy a poner las pilas los miércoles cuando vengo acá a la reunión de oración, o los domingos cuando vamos a la reunión, o cuando tengo un problema. Sino que dice que continuamente tenemos que estar orando y velando, no descuidándolas. Velando quiere decir cuidando. Entonces, tengo que cuidar que mi vida de oración esté a tono. Y eso a veces uno por ahí dice, a veces oramos como, ¿vieron cuando oramos por los alimentos? A veces como que repetimos como loro. Yo a veces me doy cuenta que repito y digo, no, es la misma oración que hice como 7 días seguidos. Tengo que cambiar un poquito, ¿no? Decirle otras cosas al Señor. La oración no solo deben ser peticiones, sino también tiempo para escuchar a Dios. Y con esto voy a cerrar. Vamos a buscar un versículo que es el Salmo 143. Y con esto cerramos. Como decía hace un ratito, no solo es pedir, sino también escuchar. Salmo 143. Salmo 143, y vamos a leer los versículos 8 y 10. El 8 dice... 8. ¿Va algo? Léelo. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Amén. Yo no quiero dar un método de oración. Tampoco digo que usemos este salmo específicamente, sino que Dios lo vaya guiando cómo orar. Pero la intención es esta, que cada mañana nos levantemos, como dice Mateo 6:33, dispuesto a buscar su reino y su justicia, y todo lo demás será añadido, comenzando por lo espiritual. Pero la actitud es esta: oír por la mañana la misericordia de Dios, recordar nuestra confianza en Él, y que Dios nos enseñe a saber por dónde tenemos que andar, cuál es mi camino, y enseñarme a hacer su voluntad. Palabras más, palabras menos, con este versículo o con el que le vaya saliendo, pero lo importante es cada mañana buscar de Dios. Y también cada noche, cuando nos vamos a dormir, ser agradecidos con Dios por lo que hemos podido vivir en el día. Amén. Dios le bendiga.